¿Qué tal amigos de Batalla Cultural desde el Frente Familiar? Soy su amigo Jorge Aguiñaga y bueno, hoy estamos haciendo un enlace en conjunto desde la página de IDM Metropolitano, en donde bueno, pues también estamos colaborando con todo lo que es incidencia pública y social. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa que en verdad yo sé que a muchos les va a ayudar mucho, ya que es un tema que en ocasiones se trata poco y a veces pues se quedan algunas dudas que son necesarias afinar, eliminar para tener una idea, una visión clara de lo que es este tema. Pero bueno, pues este tema obviamente, como bien saben, no lo voy a abordar yo directamente. Esta noche tengo, bueno, pues en la sala a un amigo que sin duda llevamos ya varios años en todo este proceso de trabajo a favor de varios temas como lo es la vida, como lo es la familia, pero también en la libertad religiosa, que es precisamente el tema que esta noche vamos a abordar. Así que, sin más preámbulo, quiero presentar a mi amigo desde la hermosa República de Cancún, Cancún, Quintana Roo, a mi buen amigo Pedro Quijada, el licenciado Pedro Quijada, el cual es, bueno, se le podría considerar o llamar, como en algunos otros estados también se le conoce o se les llama a el cargo que él tiene, como director de asuntos religiosos en Quintana Roo. Pero bueno, pues para que nos hable un poquito más de quién es Pedro Quijada, quiero dejarles, si quiero presentar a mi amigo, el licenciado Pedro Quijada. Pedro, amigo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo, porque sé que eres una persona que todo el día está haciendo muchas cosas, trabajando mucho. Y nuevamente, pues gracias por tu tiempo y por estar aquí en este programa. No, pues muchas gracias a ti, mi querido amigo, también pastor Jorge. De verdad, gracias por la invitación y para mí siempre va a ser un privilegio poder compartir este tiempo y poder, sobre todo, pues entrarle a estos temas que a veces son un poco ahí que navegamos de sabemos, no sabemos y de verdad, gracias por el interés por estos temas y sobre todo gracias por la invitación. Sí, sí, como tú bien lo comentabas, a veces entre que sí, que no, se hace una idea a veces equivocada del tema. Pero bueno, para entrar en materia, platícanos un poco, cuéntanos un poco, ¿quién es Pedro Quijada? ¿Qué hace Pedro Quijada desde, pues, Quintana Roo? Híjoles, pues tengo la bendición de poder servir aquí a las comunidades religiosas de Quintana Roo como director de enlace con organizaciones sociales en el gobierno del estado, que básicamente es la función de la Dirección de Asuntos Religiosos en el estado y pues poder trabajar con iglesias ya desde hace 16 años con comunidades religiosas, con organizaciones. Hemos asesorado al Consejo Interreligioso, algunas otras organizaciones para eclesiásticas. Y sobre todo, pues hemos estado con el corazón de poder servir, de ayudar y poder un granito de arena, ¿no? A que podamos vivir nuestra fe en plenitud, en libertad y pues bueno, si tenemos ese bagaje jurídico aquí en México, ¿por qué no hacerlo así, no? Y es, así es. Hablar de religión y política, híjole, a algunos les saca roncha, a algunos como que se marca una cierta intolerancia, algunos incluso, ¿no? No ven como la parte como que muy espiritual el tema. Pero tú que has estado en materia, tú que has estado siendo esa conexión, ese enlace entre la iglesia y el Estado. Danos una visión, enséñanos un poco o ayúdanos un poco a entender qué es la libertad religiosa, a qué se enfoca, de qué habla, o qué tiene que ver o qué significa la libertad religiosa. Pues creo que es algo muy básico que paradójicamente el 92% de la población en México, no lo digo yo, lo dicen los datos del INEGI, profesa una religión, cualquiera que sea. Y este 92%, curiosamente, aunque lo profesa, hay poca gente que pueda saber con claridad qué es la libertad religiosa, que tiene que ver con justamente la pregunta que haces, ¿no? Y si nos vamos a la definición constitucional que el artículo 24 maneja, la libertad religiosa, pues es la libertad que tenemos de creer o no creer en algo, ¿no?
Así de sencillo. Tiene un cuadrado entre es libertad de creer o no creer. Estas libertades, por ejemplo, si la dimensionamos, porque a veces pensamos, no, es que la libertad religiosa puede ser muy amplia, sí, en muchos contextos, en muchos matices, en muchas culturas, pero la libertad religiosa realmente es muy práctico. Si quieres, ahorita vamos ahondando y también podemos saber qué es la libertad religiosa con qué otro derecho, ¿no? Por Sí. ejemplo, la libertad religiosa es la libertad de creer o no creer. Si tú crees en algo, pues ya estás haciendo uso de la libertad religiosa. La otra pregunta es, ¿el ateo usa la libertad religiosa? Sí, en su derecho a no creer también. O sea, la libertad religiosa engloba a todos, al que cree y al que no cree, ¿no? Cada uno tiene una razón de ser. Pero también tiene, decía, otras aristas. Por ejemplo, dice, puedes hacer creer tanto en público como en privado. Mm, Entonces, cuando ahí empezamos como a entender un poco más. Lo privado es, o sea, puedo estar, eh, ¿qué será? A las 4 de la mañana en mi casa haciendo una oración. Sí, ya estoy haciendo uso de mi libertad religiosa de forma privada. Y de forma pública, alguien en una de las conferencias le preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo público? Y alguien muy acertadamente dijo, todo lo que no es privado. bueno, sí, Sí, claro. claro, sí, muy práctico. Entonces, la libertad religiosa tiene esa arista y también se puede hacer en lo individual y colectivo. O sea, que si yo estoy comiendo y doy gracias a Dios por comer, por mis alimentos, estoy haciendo uso de mi libertad religiosa de forma individual, ¿ok? Pero ¿Qué? luego, si estamos en una iglesia, lo hacemos de forma colectiva. Ok. Y ahí es donde empezamos a desmenuzar el asunto porque a veces piensan, por ejemplo, la oración es exclusiva del culto, o sea, de la libertad religiosa de forma colectiva. No, no es exclusiva de un culto, porque cuando estoy comiendo mis alimentos y dando gracias a Dios, no estoy celebrando un culto, Ok. no estoy haciéndolo de forma colectiva, estoy haciendo uso de forma individual. Igual. Así es. Entonces, ahí es donde empieza a tener, así como estas dos cosas, tanto público, privado, individual y colectivo, la libertad religiosa va teniendo sus diferentes, amplitudes. Ok, podremos entonces entender que la libertad religiosa se ejerce cuando yo desde mi casa hago una oración, estoy posiblemente en mi recámara haciendo una oración, eso es parte de la libertad religiosa, pero también la libertad religiosa se genera cuando, por ejemplo, lo que vivimos hace unos días, la marcha por Jesús, coordinada por nuestro amigo Pablo Quiroga, que por cierto tenemos ahí un live pendiente, también tenemos ya ese live pendiente con él, ya hablamos y sí, lo vamos a hacer. Pero bueno, en la Marcha por Jesús lo que se ve es la libertad religiosa, pero expresada de manera pública. Entonces, estamos tratando de analizar y entender estas diferencias que existen, pero que al final son parte de lo mismo que es la libertad religiosa. Claro, y sobre todo porque también hay gente o estudiosos del derecho que en algún momento han comentado que la libertad religiosa solo tenía que ser del ámbito privado. O Mm, sea, lo que tú crees, nada más créelo tú y ya, no le compartas al mundo lo que crees, ¿no? O ok. sea, o sea, fíjate, como el tema de las creencias religiosas es un tema demasiado personal, piensan que eso que tiene que ver con demasiado personal se tiene que reducir a exclusivamente el ámbito privado, porque es personal. Mm, ¿Sí me explico? sí, sí, claro. Entonces, el artículo 24 en la Constitución mexicana te dice, bueno, la libertad religiosa es el derecho a creer y no creer, aunque ese es un derecho muy personal que tenemos todos los mexicanos y realmente todas las personas en el mundo, te da el bagaje jurídico, la amplitud de decirlo, pues puedes hacer uso de ella en público o en privado. Entonces, lo que hicieron en la marcha es específicamente un pleno acto de uso de su libertad religiosa, incluso hacer mezclado con la libertad de expresión, porque el artículo sexto habla de la libertad de manifestación de ideas, ahí todavía ampliamos más. Entonces es una libertad de expresión religiosa en el cual ya no solamente es del ámbito privado, sino que quizás agarro una pancarta y digo un texto o algo de mi libro de creencias y lo pongo en la calle donde seguramente lo va a ver un tercero.
¿Qué? y ya es un acto de libertad de expresión religiosa. Entonces ya no solamente es como la libertad religiosa es un derecho humano, la libertad de expresión es un derecho humano, juntos, combinadas, es el derecho que tengo para creer y también el derecho que tengo para compartirle a un tercero mi Wow. creencia, mi manifestación de ideas, que incluyen las ideas religiosas. Ahora, Pedro, tú que has estado más empapado de este tema y atendiendo este tema en lo que es en un estado en particular, ¿cómo ves el tema de la, de alguna manera, la opresión o de alguna manera el ataque contra la libertad religiosa? ¿Consideras que para este momento de nuestra historia todavía hay ciertos sectores que generan esa represión a la libertad religiosa? ¿Y cómo se puede manifestar? O bien, yo como pastor, ¿cómo puedo darme cuenta que posiblemente están siendo intolerante conmigo y tal vez ni siquiera lo estoy considerando como intolerancia, ¿no? Claro, mira, acabas de hacer una pregunta importantísima, porque la naturaleza de las comunidades religiosas es que hemos sido formados para aguantar lo que sea, ¿sí o no? Claro. Es la naturaleza, o sea, es, pues, el ejemplo, pues tenemos a Jesús como ejemplo, ¿no? En el caso de los que somos cristianos, tenemos a Jesús como ejemplo de decir, ah, mira, él, pues, sufrió esto, sufrió el otro, le pasó, fue crucificado, me explico, entonces tú dices, bueno, nosotros, pues, vamos a seguir el ejemplo. Eso quiere decir que a veces las manifestaciones de la discriminación religiosa, o vaya, intolerancia religiosa, o vámonos más arriba, violencia religiosa, Wow. incluso ni las sintamos tanto. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a aguantar, ¿ok? Pero, por ejemplo, voy a dejar un lado lo que yo pienso y te voy a dar un dato específico. La CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, en el año 2016 dijo que la segunda causa de mayor discriminación era por motivos de religión. Wow. Y esto es como una paradoja porque dices, ¿cómo el 92% de la población en México, dato del INEGI, vive, que profesa una religión, a su vez, a pesar de que son los muchos, que la mayor parte, la mayoría de la población que manifiesta o vive una religión, a su vez, es la segunda causa de mayor discriminación? En el año 2022, el ENADIS con el CONAPRED y otros organismos volvieron a sacar otra encuesta. Y ahí ya no solamente es el segundo lugar, ya ahora ampliaron el catálogo, por decir así, de otras formas de discriminación y la libertad religiosa sigue estando en los primeros 5 lugares, en los cuales pues hay todavía mucha discriminación religiosa en el país. ¿Cómo se manifiesta? De muchas formas, muchísimas formas. Te voy a dar eh, algunas de ellas. La libertad religiosa, pues obviamente cuando te impiden la manifestación de tus creencias religiosas, de tu pensamiento, pues de ahí ya te están discriminando, ¿ok? Ujú. Incluso yo te diría, para entender qué es discriminación, tenemos que ir como al concepto de qué es discriminación. Yo me baso mucho en un concepto que sacó la ONU, que dice que la discriminación también es el dejar de reconocer un derecho. O sea, cuando hay un derecho que se hacen los esfuerzos por desconocerlo, por ya no reconocerlo, por invisibilizarlo, eso es una discriminación. Y cuando trasciendes a bullying, a burlas, a humillación, actos que puedan atentar contra la dignidad de la persona, eso es discriminación. Cuando quieran coartar tu libertad, eso también, pues también es discriminación en ese sentido. Te voy a poner un ejemplo o varios ejemplos. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar, por ejemplo, con una persona que es obligado a hacer algo que va en contra de su grado de conciencia. Mm. ¿Ok? Por ejemplo, Dices, el caso de los festejos no sé, del Día de Muertos, del que Día de Muertos. los conflictos a veces entre el cristianismo y la educación, ¿no? La escuela. Perfecto. Ese es un excelente ejemplo. Para entender esto, tengo que explicarte dos cosas. Ya vimos que la libertad religiosa es el derecho de creer y no creer. ¿Ya? Correcto.
tanto en público como en privado, tanto individual como colectivo. Pero tenemos otro derecho que también está en el 24 constitucional, que es la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia, para entenderlo, el concepto de conciencia es el discernimiento que tenemos entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Cuando mezclamos estas dos libertades, quiere decir que cuando yo empiezo a creer en algo, cual la religión que haya elegido, en este caso el cristianismo, pues obviamente esa religión, la gran mayoría viene con un libro de creencias. Para nosotros es la Biblia. Y hay una deidad, para nosotros es Dios. ¿Me explico? Y a veces hay elementos que usamos en el uso de nuestra libertad religiosa. Ahora, hay una cosmovisión de nuestro libro de creencias que en este caso, desde principio a fin, habla de la vida. ¿Ok? Cuando tú te transitas y ves la cultura y ves que hay un Día de Muertos y que además México es reconocido a nivel mundial por el tema del Día de Muertos, que también es constitucional, ojo, porque las celebraciones que están en la escuela están dentro de considerar, pues obviamente hacer esfuerzos y actividades que puedan enseñarle a los jóvenes la identidad mexicana desde sus ancestros hasta incluso temas indígenas hasta la fecha, ¿no? Por temas de rangos de identidad. Ojo, no estoy justificando, solo estoy diciendo, este derecho es lo que dice, lo que protege estas cosas culturales, pero también este otro derecho es lo que protege lo que creo. Ok. ¿Ok? Ahora, cuando mezclo estos dos derechos, hablando de la libertad religiosa y de conciencia, es algo. Primero creí en algo, en este caso en el cristianismo, creí en la Biblia. Cuando empiezo a leer la Biblia y veo que habla de vida, mi conciencia empieza a transicionar. Y lo que yo antes pensaba que era bueno, quizás ahora yo no lo veo tan bueno. O lo que antes pensaba que era malo, ahora decía, bueno, oye, esto es bueno. ¿Me explico? Ahí tu grado de conciencia, tu discernimiento personal transiciona y se alinea a qué cosa? A tu libro de creencias. Ok. Cuando lo que está en tu libro de creencias y en tu grado de conciencia choca contra algo que es legal, que en este caso el Día de Muertos te decir, oye, ¿es legal? Pues sí. O sea, están haciendo programas educativos para proteger la identidad cultural de la nación. Muy bien. Pero eso, tú lo ves cultural, pero yo lo veo espiritual, Mm. porque eso es de muerte y yo, en mi libro de creencias habla de vida. Entonces hay un choque en mi grado de conciencia. Y ese choque es lo que a veces quienes no están capacitados, funcionarios, servidores públicos, no logran entender y qué sucede, obligan a las personas a hacer cosas que van en contra de su voluntad y peor aún en contra Creo, ¿no? de su credo, claro. Entonces, aquí hay algo que hay que entender y es una premisa. Artículo primero constitucional. Habla de que nadie debe ser discriminado por ningún motivo. Mm. Entonces, todos los derechos humanos son para que vivamos dignamente. La libertad religiosa es un derecho humano para vivir dignamente. No vivo dignamente si alguien me obliga a hacer algo en contra de mi voluntad. No vivo dignamente si alguien me obliga a hacer algo en contra de mi grado de conciencia. ¿Sí me Ok. explico? Entonces, ahí es donde vamos al lado de las comunidades religiosas. Están tan acostumbrados a veces a, a eso que dices, bueno, ya me acostumbré que quizás el maestro me pone cero. Ya ni modos, es lo que me toca padecer. Voy a tener que trabajar más para equilibrar la calificación final, ¿no? Claro. Ahora, obviamente, esto es una situación, si hablas del Día de Muertos, es una situación muy amplia. Uno, si es en una escuela pública y el niño, pues, adopta bien tan su religión, porque pues, no hay un límite de edad que a partir de los 18 años tienes derecho a creer en algo o no. Ujú. O sea, un niño también tiene el uso y el goce y el disfrute de la libertad religiosa. Si un niño se siente obligado a hacer algo que va en contra de su voluntad, entonces el maestro no solo lo está discriminando, posiblemente no generó condiciones de no discriminación. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que ese niño queda vulnerable para que sus otros compañeritos le hagan bullying. ¿Bullying qué? Religioso. Y posiblemente, ¿qué le van a terminar diciendo? Lo que ya muchos sabemos, el aleluya, alabaré, el pastorcito, lo que tú quieras, me explicó como un tema de bullying, porque fueron muchas medidas. El niño no sabe que está siendo discriminado por algo que en su casa es normal, que le enseñó sus papás seguramente, su pastor, su líder, y que le dijeron que eso era bueno y él lo adoptó, él lo cree,
Me explico, va en contra, todavía se violentó su dignidad, todavía lo forzaron, todavía quizás hasta lo reprobaron, si lo queremos ver ya muy catastrófico, aunque en el peor de los escenarios lo exhiben, lo exhibieron y se burlan de él. Wow. Entonces, para ir amarrando esta idea, cuando de pronto, en medio de este festejo, se plantea o se le obliga al niño, incluso amenazándole que le van a bajar calificación, en ese momento ya están violando nuestra libertad religiosa, Claro, ya lo están están atentando discriminando. contra nuestra libertad religiosa. El maestro tiene que generar condiciones de no discriminación, eso también lo menciona la Ley General de Educación. Wow. ¿Por qué? Fíjate que es Pe- uno de los temas que yo creo que a muchos pastores nos ha tocado atender de pronto, ¿no? Y más cuando se aproximan esas fechas, ¿no? De pronto llega la mamá y nos dice, pastor, o los papás, pastor, ¿qué hacemos? Porque le están pidiendo la cooperación para el altar de muertos. Entonces, creo que cuando entendemos esta parte de la libertad religiosa, que es un derecho y que todo persona que profesa una religión, sea cual sea, lo debe tener. Pues obviamente eso nos da de alguna manera poder y nos da autoridad para decirle al profesor, maestro, o sea, usted no me puede obligar, usted está atentando contra mi libertad religiosa. Claro, sí, Y, totalmente. y creo que hoy, bueno, en medio de todo lo que hoy más hablamos, hoy más se escucha sobre ser un país más, con mayores libertades y con todo lo que hoy, bueno, se nos está presentando, que se atienda, este tema es fundamental, porque es un tema que ha venido, tú lo has de conocer más, Pedro, pero es un tema que se ha venido como que rezagando, ¿no? O sea, es un tema que ya lleva mucho tiempo en el limbo y que de pronto es necesario recuperar y atender. Sí, sobre todo, creo que es algo que no se había dimensionado como tal. Yo tengo una historia que lo hemos compartido en algunos de los eventos que hacemos, que es la historia de Pepito. Y mira que cuando a veces me siento con un funcionario público, le cuento la historia de Pepito en 2 minutos. ¿Ok? Y si me permite, se los voy a contar para que podamos como entender de forma pedagógica el problema y podamos Adelante, adelante. dimensionar el problema. Siempre digo, y hablo de Pepito porque digo, Pepito es alguien que pues los mexicanos conocemos muy bien de los chistes. Y este Pepito, digo, es un Pepito redimido, ¿no? Pero es un Pepito de una iglesia y vamos a ponerle en este caso que es de una iglesia cristiana, ¿no? Resulta que Pepito, pues, nace con papás que van a una iglesia cristiana, tiene un pastor, tiene, o sea, un líder religioso, tiene una comunidad religiosa, tiene amiguitos, otros niños que también son de la misma creencia religiosa, igual que él, con quien se está formando y está creciendo. ¿Qué tipo de canciones son para la cultura de un niño como Pepito que está en un ambiente de iglesia? Pues es el trenecito del Evangelio y como el arca de Noé y como David danzaba y ese tipo de nuestro padre Abraham. Esas son las canciones que un niño como Pepito puede tener, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que un niño como Pepito de una iglesia puede jugar? Que el esgrima bíblico, que a ver, ponte a leer un versículo y a ver, lo voy a buscar, a ver cuántos se saben más versículos de memoria. Y cuando un niño como Pepito se clava con ese juego y dice, yo quiero ganar, yo siempre digo a modo de dimensionarlo, ¿no? Se clava tanto que siempre ha perdido todas las competencias de versículos de memoria que se aprende el Salmo 119, ¿no? Al siguiente concurso llega y le gana a todos. Entonces ya no solamente es Pepito el que se aprendió el Salmo 119, sino que ya le dice, mira, este es el niño del año aquí en la iglesia, le ponen su foto allí al lado de la oficina del pastor, y es el niño el más esforzado, ¿no? El del ejemplo. Imagínate, ahí se siente Pepito en su lugar de seguridad, se siente, pues, en su cultura, sus canciones, sus reconocimientos que tiene, todo súper bien. Cuando Pepito va a la escuela y trata de vivir lo mismo que vive con sus otros amiguitos de iglesia en la escuela, ya no lo transita de la misma forma. ¿Por qué? Porque pues dice, oye, a ver, ¿qué canción te gusta? No, pues a mí me gusta tal de tal artista. No, y a ti, no, pues de tal artista. Y ese dice, pues no lo conozco, ¿no? Dice, a mí háblame de nuestro padre Abraham y de como el arca de Noé, ¿no? Y el trenecito del Evangelio. Entonces los otros niños se quedan, ¿qué onda? Y empiezan a hacerle bullying. El bullying que vive un niño en ese sentido es un bullying tan pero tan fuerte que ahora, ojo, vamos a transitar en los temas de salud mental. Pasa esto.
En Pepito hay un rompimiento en temas de salud mental tan fuerte del día que le hicieron bullying que él regresa a su comunidad, a su casa o en su iglesia o con sus amigos, regresa herido, dolido, lo rompieron ese día porque lo que mi papá me dijo que era bueno, las canciones que con mis amigos de la iglesia aprendí, ahí no me entendieron. Y el reconocimiento, lo que aquí me aplaudieron de aprenderme el Salmo 119, ahí ya no valía nada y hasta me hicieron bullying, ¿no? Mm, Entonces, Pepito queda tan roto que cuando regresa a la iglesia, y la iglesia es pues su lugar de seguridad, pero cuando vuelve a la escuela, ahí pasa el tema curioso. Pepito, sin que nadie le diga nada, sin que nadie, Pepito empieza a callar y guardar su fe. El día que le hicieron bullying fue como ponerle un bozal. Ya no comparte su fe, ya no habla del trenecito del evangelio, ni del arca de Noé. ¿Por qué? Pues porque le hacen bullying y no quiere que lo burlen. Entonces, ¿qué sucedió con Pepito de ese día? Ese rompimiento fue tan fuerte que fue el inicio de su doble vida, wow. donde llega a un lugar público donde no conoce a nadie y guarda su fe, se vuelve ahí del ámbito privado exclusivamente para que no le hagan bullying. Y cuando llega a su comunidad religiosa, ahí sí, sí es quien Pepito puede ser, porque ahí es su lugar de seguridad. El problema es que cuando Pepito crece y ya no es un niño, ahora es Don Pepe, y está graduado de arquitecto, de ingeniero, ahora es mecánico, tiene su oficio, todo, sigue siendo el mismo, el que está con un bozal social, si lo quieres ver así, en Claro. el sentido de que aquí ya sigue sin compartir, probablemente su trabajo nadie sabe que es cristiano, ya lleva 5 años ahí, pero en su iglesia es líder de algo, ¿no? Uf, O sea, y de esos, tú volteas y ves, no sé cuántas iglesias hay en México, yo me imagino que deben de haber ¿será? Unas 90,000, 100,000 iglesias más o menos. Y claro. es un común denominador con muchos pepitos. En tantas conferencias que hemos dado, he tenido a adultos, jóvenes y niños que se me acercan y me dicen, yo soy un pepito. Entonces, cuando este caso sensible, ¿por qué es tan sensible? Mira, la libertad de libre tránsito es un derecho humano. Sí es. Y quizás si me van a impedir mi libertad de libre tránsito, no me va a pegar tanto como pegarme a limitar mi libertad religiosa. ¿Por qué? Porque se tiene que ver con el fondo del ser, con lo que creo y con lo que estoy construido con base a lo que creo. Por eso me pega tan fuerte. Claro. Puedo quizás no tener una vivienda, derecho a tener vivienda es otro derecho humano, pero desde el fondo de ser, lo primero, lo primario, lo básico, indispensable para que yo pueda funcionar es en lo que creo. Y si desde ahí me rompieron, puedo pasar muchos años con una doble vida, yendo con mi comunidad religiosa, con mi lugar de seguridad y callando mi fe en todos los lados sociales, públicos que me pueda presentar, porque estoy evitando el bullying, la burla o cualquier desprecio, trato diferente o algo que puedan hacer, ¿no? Ese es el problema social de la discriminación y pues obviamente aquí en Quintana Roo sí estamos tomando acciones para poder combatir la discriminación, que ¿dónde está? Fíjate, si en México tenemos tantas leyes que protegen la libertad religiosa, entonces ¿de dónde viene la persecución o dónde viene la discriminación? Pues viene de lo que socialmente no conocemos y no respetamos cuando vemos a alguien que cree diferente a nosotros. Wow. Oye, en verdad que este ejemplo de Pepito, cada que lo escucho, híjole, siempre me deja algo nuevo para trabajar. Pero mira, tenemos a varias personas conectadas. El pastor Salomón Tuyuk nos manda ahí saludos. La pastora Leti Saludos al amigo Daniela. Paz. Samuel Bautista dice, wow, el inicio de la doble vida. Nunca lo había visto así. Porque en verdad, lo que tú planteaste ahorita nos deja claro que a veces el problema no tiene que ver con el propio cristiano o la propia persona, sino con lo que está sucediendo entre su fe y la sociedad. O sea, a veces es un tema entre su fe y la sociedad. Y sin darnos cuenta, esa discriminación que hay ahí lo está orillando a tener que hacer esa doble vida. Que es Sí, triste claro. y lamentable, ¿no? Decía un pastor muy reconocido, ¿no? ¿Cuántos sermones escuchas al año? No, pues 52 sermones. ¿Cuál es el porcentaje de transformación que tiene una persona después de escuchar 52 sermones en un año?
¿Me explico? Y Ujú. podemos pensar que lo que te impide esa transformación no solamente es que a veces te sientas en la iglesia y haces como que vas a la iglesia, te entra por un lado, te sale por el otro, muy aparte de a veces de nuestra apatía que hay, que a veces puede ser, a veces sí vamos entusiasmados, a veces no tanto. La parte social juega un papel muy importante en nuestro desenvolvimiento como buenos cristianos. Ojo, no todos. Hay cristianos que son de acero y esos, mira, aunque les digan, les burles, esos al contrario, más le alimentan y más le predican y más comparten, más todo, Aunque pero no tiemble, todos. relampaguee y resuene la Sí, trompeta. claro, claro, no es el común denominador, pero sí hay mucha gente rota, mucha gente que está en las iglesias, que fue bulliada, que fue burlada, que fue humillada a causa de su fe, que fue discriminada y que decidieron, pues, callar y guardar su fe, que pudiéndolo hacer en el uso de su derecho a libertad religiosa de forma pública o libertad de expresión, lo dejan de meramente en el lado muy, muy privado y tan privado que a veces pues son dos vidas. Totalmente. Wow. Estamos en este mismo caminar de la libertad religiosa. Y en medio de este aprendizaje que obviamente estamos teniendo, de esto que tú nos estás compartiendo y que nos abre el panorama, hay una pregunta que es necesaria. Y esta tiene que ver con ¿qué función cubre o tiene las asociaciones religiosas en medio pues obviamente, mi libertad religiosa? ¿Qué Muy papel buena pregunta. desempeña? Mira, la libertad religiosa es tan amplia, tan pero tan amplia, que no está sujeta a tener una asociación religiosa, para empezar, ¿ya? O sea, no está sujeta a tener una asociación religiosa. La asociación religiosa es una herramienta que te provee el mismo Estado a través de lo que está en la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es una ley secundaria en México, y es una herramienta administrativa, es como un acta de nacimiento. Cuando tú decides, bueno, tengo una iglesia que comienza siendo agrupación religiosa, cumple un requisito de haber estado 5 años como agrupación religiosa, y entonces ahora ya puedo transitar hacia la creación de o formalización de una asociación religiosa. Una asociación religiosa es muy similar a crear un acta de empresa de empresas de persona moral para, para fines de cualquier negocio que uno pueda hacer, ¿no? O como hacer una asociación civil, solo que la asociación religiosa pues tiene sus características para el tema religioso, ¿no? Por ejemplo, la asociación religiosa es para hacer culto público, pues sí, se usa para eso. Pero también, oye, puedo meterle en mi estatuto que también vamos a hacer temas educativos, mi instituto bíblico también. ¿Sí me explico? Es ¿Ok? un bagaje para ordenarte en un autogobierno siempre y cuando no vulnere otras leyes y decir incluso, por ejemplo, tú puedes hacer una asociación civil y tienes el presidente, el secretario, el tesorero, pero una asociación religiosa lo hace bajo la sensibilidad de respetar lo que crees. Oye, yo creo que el cargo principal es obispo nacional, tal, ¿no? Y el tesorero creo que es anciano tesorero. Y mi cuerpo de gobierno no es un consejo de administración como las empresas. Es un consistorio, ¿no? ¿Ok? Y entonces, esa sensibilidad lo tomas desde la parte administrativa de una asociación religiosa cuando ya cumples los requisitos y ya es la forma en la que te riges. Son tus reglas del juego en tu cancha, en lo que ustedes creen y no hay un mínimo, pero hacer una asociación religiosa no es una herramienta que tenga que estar 100% que sea obligatorio para hacer uso de tu libertad religiosa. No Wow. es. Vuelvo a lo mismo. La libertad religiosa puede hacer uso de forma individual o colectiva. Si tú Correcto. decides hacerla de forma colectiva, incluso eres de entrada agrupación religiosa. Eres como si dijeras, mira, las iglesias que tienen los primeros 5 años no las voy a reconocer y no tienen tantos derechos porque no son asociación religiosa. Por supuesto que no. Por algo te dice que cuanto menos tengas 5 años. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces,
Y no quiere decir que los 4 o los 5 primeros años en los cuales no eres asociación religiosa, no existes. No, ¿me Es, es explico? que es que entendiendo esto, podemos decir que entonces la asociación religiosa es una herramienta de administración. Claro, sí, Ahora, totalmente. el punto aquí es que si yo por alguna razón no estoy en alguna asociación religiosa, pero estoy ejerciendo un culto, ya sea privado o público, no por ello me pueden violentar. Te planteo esta pregunta de la siguiente forma. ¿Qué sucede si de pronto llega alguien y me dice, es que si tú no estás bajo alguna asociación religiosa, te voy a meter a la cárcel? ¿Se puede? ¿No? Justamente, está atentando contra la dignidad, está amenazando y está coartando. ¿Me explico? Porque la libertad religiosa no está sujeta ni siquiera a estar como ministro de culto. ¿Me explico? Registrado. Vuelvo a lo mismo. Imagínate ese pastor que no tiene una R, ¿ya? Ujú. Aquí en México solo existen dos figuras para el tema de iglesias. O eres agrupación o eres asociación. Ok. Cuando eres agrupación quiere decir, pues que me junté con un grupo de amigos y hacemos un culto a Dios. ¿Me explico? Donde mis amigos reconocen que yo soy el pastor y estamos en común acuerdo y estamos haciendo, abrimos actividades de culto público, ¿no? Ahora, ¿a poco no existe, no puedes ser pastor hasta que tengas AR? ¿Quién dijo? Ni la ley lo dice. ¿Me Ok. explico? Puedes estar como agrupación religiosa y tienes los mismos derechos de libertad religiosa. Como asociación religiosa tienes otras cosas. Claro, hay beneficios. Por ejemplo, no puedes tener una cuenta bancaria de la iglesia a nombre de la agrupación religiosa. Necesitas tener una asociación religiosa. Ok. ¿Me explico? Una cuenta bancaria, un RFC a nombre de la iglesia. ¿Me explico? Cuando tienes asociación religiosa. Esos son los beneficios que tienes cuando tienes una asociación religiosa. Pero la libertad religiosa, aunque está en el combo dentro de la asociación religiosa, desde que eres agrupación religiosa, tienes la libertad de poder hacer un culto, de poder tener una iglesia, de poder ser pastor o algún líder religioso. ¿Me explico? Ok. Y estos temas del registro como ministro o el registro como asociación religiosa no son condicionantes para que vivas plenamente tu libertad religiosa. Wow. Fíjate que este tema es interesante porque de pronto se puede presentar el caso, ¿no? Que sabemos que lamentablemente siempre vamos a encontrar gente que va a querer sacar o ventaja o provecho de, lo voy a decir tal cual, de la ignorancia que tenemos en ciertos temas. Ahora, que tú nos hables de esto en particular, creo que también da mucha herramienta, porque puede haber gente que utilizando la misma ley o utilizando cierto posicionamiento, cierto grado, no sé, cierto título, pueda amedrentar o asustar diciendo que si no cumples con ciertos requisitos, entonces te pueden meter a la cárcel, ¿no? Si no cumples con ciertas cosas, te pueden meter a la cárcel. Ahora, ya nos has comentado y nos diste una introducción de esos beneficios. Hay una pregunta previa que te voy a hacer, pero aquí quiero solamente, bueno, el pastor Daniel Castillo nos hace una pregunta o te hace una pregunta. Dice, ¿una libertad religiosa es como un derecho individual o es como un derecho colectivo? Ambas. Ambas, por eso decía hace rato, de forma individual, si yo estoy por comer mis alimentos y doy gracias a Dios, hago una oración, Señor, gracias por los alimentos que me diste, ¿no? Y replicando la oración de un pastor, gracias por el tremendo chuletón que está en la mesa y la vaca, Padre, que tú, si tú oras de esa forma, ¿estás haciendo uso de tu libertad religiosa ahí? Sí, claro, porque tú crees que hay que darle gracias de Dios a alguien. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa cuando vamos y estamos en una iglesia y estamos varios orando, escuchando la palabra, cantando alabanzas? Estamos haciendo uso de nuestra libertad religiosa de forma colectiva. Entonces, la libertad religiosa es para ambos, cuando estoy solito y cuando estoy con amigos. Perfecto. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta, una vez que se ha respondido esta, va enfocada precisamente a los beneficios, ya que, bueno, el punto aquí o la pregunta aquí es,
¿por qué es bueno que un ministro de culto esté bajo una asociación religiosa? O sea, ¿qué puede obtener con ello? Pues es lo que pueden tener es justamente ese orden, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento que también tiene una asociación religiosa. Si bien los gobiernos no podemos hacer algún tipo de tarjeta para que te acredites como ministro de culto, pues como tu asociación religiosa lo haces. La Secretaría de Gobernación, que es la única autorizada para expedir un número de ese GAR, me explico que cada año van añadiendo nuevos números. Ese número es exclusivo de tu asociación religiosa y tú dices, bueno, yo soy alguien que pertenezco a esa asociación religiosa y encima de eso también mi asociación me dio de alta ante la Secretaría de Gobernación y mi nombre aparece ahí. O sea, ¿me explico? ¿Le da más formalidad a la persona? Sí, claro. ¿Bajo los términos de qué? De la asociación religiosa. Ok, ok, ¿Ya? Porque ok. la asociación religiosa podrá decir, acuérdate que es como muy parecido a un autogobierno. La Ujú. asociación religiosa podrá tener 5 pasos para que te ordenen como ministro, Ok, ¿ya? Otra asociación religiosa tendrá 10 pasos para que te ordenen como ministro. Habrá claro, otra que tendrá un paso, ¿no? correcto. Entonces, cuál es la buena? Pues todas. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de no intervención en la vida interna de las iglesias, que es el artículo 130 constitucional, principio de separación de Estado-Iglesia, donde la iglesia no puede participar de los asuntos políticos del país, que tiene que ver con política partidista electoral, y el gobierno no puede meterse a la vida interna de las iglesias. Los pasos que una iglesia, una asociación religiosa, decida establecer para que puedan ordenar ministros son meramente de La dentro asociación religiosa. de la asociación religiosa. El gobierno no puede decir, ah, mira, le pusiste tú 5 pasos. No, está mal, deben de ser 3. No, ahí Ok, violentas el 130 constitucional, ¿no? correcto. Ok, entonces, mira, fíjate que mencionaste algo que me suena, me hace mucho ruido, en el sentido de que quien expide las credenciales o emite las credenciales para sus ministros es la asociación religiosa. Entonces, Claro, sí. esto es importante porque de pronto también puede parecer, pues, a alguien ahí en el fondo de, ¿sabes qué? Pues yo te tramito tus credenciales como ministro de culto, cuando en realidad, pues eso no lo hace tal cual el gobierno, o sea, eso no viene de gobierno, sino de la asociación religiosa. Claro, viene, la asociación religiosa es la que internamente hace las credenciales y dice, bueno, soy de tal asociación religiosa que tiene tal folio de la Secretaría de Gobernación, tal clave o permiso, ¿no? Pero en el caso de gobierno, el único papel que tiene una validez formal para las comunidades religiosas es lo que te da la Secretaría de Gobernación Federal. Los estados tenemos padrones y directorios de asuntos religiosos en el cuales te invitamos a inscribirte, por supuesto. ¿Los municipios también lo tendrá? También. Obviamente pueden cambiar los lineamientos, el estado o el municipio pueden decir, mira, yo quizás municipio necesito tener la geolocalización, pero ya es un criterio del municipio. ¿Por qué? Porque puede ser un municipio muy grande, puede ser que ya tengan un software con una tecnología, y entonces el ministro de culto, la comunidad religiosa, el líder religioso, dice, ah, bueno, le comparto mi geolocalización y ya. O sea, es para un orden territorial que pueda tener el municipio o un padrón del estado, pero aún así son padrones y directorios. El permiso, digamos, o el folio que te da la Secretaría de Gobernación Federal, único y exclusivamente ellos te la dan. No te la da el estado y no te la da el municipio. El municipio puede reconocerte el notorio arraigo. Ah, mira, yo municipio ya investigué y yo avalo que esta iglesia sí tiene 5 años acá, como ellos dicen. Perfecto. ¿Me explico? Y con eso haces tu trámite ante la Secretaría de Gobernación. Puede ser el Estado incluso que te lo emita. Hay diferentes legislaciones locales en los diferentes estados y municipios. Pero el papel que tiene validez es de la Secretaría de Gobernación y vuelvo a repetirlo. Ese papel no está sujeto a que lo tengas para que tengas libertad religiosa. No está sujeto a eso. ¿Me explico? Es para que tú, es una herramienta que te ayuda
a ordenarte, que te ayuda a decir mis reglas del juego son así, mis estatutos son así, yo creo que estos son nuestro credo, lo que nosotros creemos que los ministros ordenados deben de ser de esta forma, se deben de llamar de tal forma, si hubiera una falta moral dentro de nosotros, que quizás no sea un tema de delito, que ya tenga que ver la fiscalía, dices, bueno, esta falta de moral lo vamos a hacer mediante este procedimiento, una comisión de honor y justicia que tenemos dentro, ¿me explico? Y que incluso en caso de que un problema interno de una asociación religiosa trascienda a que alguna autoridad tenga que intervenir con arbitraje, existe algo que se llama amigable componedor, es una herramienta, el gobierno se limita a que amigable componedor funcione bajo las reglas que ellos mismos establecieron dentro de la iglesia. Ok. ¿Sí me explico? No Sí, puede sí. haber una opinión externa, todo se tiene que alinear a lo que haya dentro de lo que ya establecieron como asociación religiosa, porque si no, sí violaría el principio de que el gobierno intervenga dentro de la vida de las comunidades religiosas. Wow. Estamos casi cerrando el programa, mi querido amigo Pedro, pero no queremos terminar, o sea, no quiero que este programa se termine sin una pregunta que es crucial para la vida de todo cristiano. Es fundamental. Y eso tiene que ver con el término de el Estado laico, sobre el principio de la separación de iglesia y Estado, que mira, para el cristiano en particular lo digo porque el público que nos ve es mayoritariamente cristiano, ha sido un conflicto en el hecho de ¿qué, qué es, cuál es la separación que hay entre iglesia y Estado y hasta dónde sí y hasta dónde no. Perfecto. Mira, son dos cosas diferentes, porque a veces se mezclan, pero son dos principios diferentes. Vamos Ok. a empezar por el que ya habíamos hablado, principio de separación Estado-Iglesia. El artículo 130 constitucional te dice que la Iglesia no puede intervenir en los asuntos políticos del país y el gobierno no puede intervenir en la vida interna de la Iglesia. Ese es el principio, ¿ok? Ahora, hay ciertas aclaraciones. Voy a comentar. ¿Quién instaura el Estado laico en México? El presidente Benito Juárez, en Ujú. 1800 y pico. ¿Ok? Hace las leyes de reforma junto con Sebastián Lerdo de Tejada, hace el tema de la ley de libertad de cultos y establece este principio de separación donde el clero, que era parte del poder político del país, lo separa y los asuntos de la iglesia son uno y los asuntos del país son otro. Ahí nace esto. ¿Ok? De Ok. ahí no tenemos una modificación hasta el 1992 que se crea la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ¿ok? Que es la que le reconoce que las iglesias pueden constituirse como una personalidad jurídica moral y le da reglas de cómo constituirse y todo lo demás, y es donde nace el principio de que mientras no te constituyas, te llamas agrupación religiosa, y mientras ya te constituiste, te llamas asociación, y antes las propiedades que eran parte de la nación, ahora ya las puedes vincular a tu nombre moral que ustedes como organización decidieron, ¿ok? Ahora, de ahí tenemos algunos otros cambios. Se introduce en el año 2011 los derechos humanos a México y reconoce el derecho de la libertad religiosa, que es el artículo 24 constitucional que tenemos. Ahora, dentro de esta cronología, yo te pudiera poner un cuarto punto que pasó desapercibido, pero creo que es muy, muy importante. Resulta que se reforma el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación. Y en ese reglamento, que algunas personas estudiosas del tema religioso medio criticaron en su momento, decían que se violentaban estos principios, establece que se pueden generar políticas públicas para trabajar temas de construcción del tejido social con las iglesias o con las comunidades religiosas. Ok. Entonces, ahí se entiende eh, un punto que ahí no había estado eh, tan claro. Por muchos años, cuando decían los asuntos, la iglesia no interviene en los asuntos políticos del país, como dice el 130 constitucional, pues decían, pues no interviene en nada y está la separación de nada con la iglesia y la iglesia nada con el gobierno, ¿no? Y los que lo hacían, digamos, por debajo del agua. Cuando se aclara esto, ¿qué se entiende?
pues entiende que la parte política es meramente de temas partidistas electorales, en los cuales la iglesia no puede usar los actos de expresión religiosa para temas de este carácter político, de hecho está en el artículo 24, Ok, pero que sí entendemos que sí pueden participar de temas de política social, política pública. Ejemplo, te voy a decir algunas de las acciones que hacemos aquí en Quintana Roo. En Quintana Roo tenemos una red de ministras de culto y esposas de pastores o pastoras que trabajamos con el gobierno. ¿Qué hacemos? Pues de entrada, antes que se entere, cuando hay un caso de violencia a la mujer o a las niñas, niños y adolescentes, antes que se entere la autoridad, a veces ¿quién se entera primero? Los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las instituciones gubernamentales del país habían pasado por una descomposición y falta de credibilidad que ahora que se está retomando la confianza, pues primero van con el ministro, el pastor, y le dicen, me está pasando eso, y como segundo lugar van a la autoridad, ya mm, sea denunciarlo o algo, ¿no? claro. Entonces, decíamos, si los pastores y las pastoras, las esposas de pastor, son los primeros en enterarse de esto, pues vamos a generar vínculos para que ellos puedan tener una información de primera mano de cómo ayudarles y puedan orientarlos, así como les dan asistencia espiritual, pues tengan una orientación básica de qué pueden hacer, mandarlos al Centro de Justicia para la Mujer, a la Fiscalía, cómo ayudarles. ¿Para qué? Pues para que la víctima o la persona que está pasando esta situación, pues no alargue su proceso de sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí está, ese es uno. Dos, tenemos, por ejemplo, una red de búsqueda de personas con grupos religiosos. ¿Qué le interesa a los temas de búsqueda de personas, que es un tema muy sensible en el país? Claro. Pues que las fichas se difundan para ver si alguien ve a las personas, ¿ya? ¿Quién es alguien que está muy sensible a la gente? Pues las iglesias, es su naturaleza. Sin que nadie se lo pida, le lleva pan y café a los hospitales a la gente. Sin que nadie se lo pida, se mete a las cárceles a compartir. Sin que nadie se lo pida, va a las plazas públicas a ayudar a las personas desprotegidas en condición de calle. Generan acciones para eso. Entonces hay un grado muy alto de sensibilidad. Y entonces tú dices, bueno, vamos a ver si ellos pueden venir y capacitarse y podemos ampliar. Algunas de las iglesias que participan en estas redes, ellos internamente se organizaron para orar por la gente desaparecida. Mm, Entonces, ellos están orando por la gente desaparecida, pero nosotros en la función pública estrechamos acercamientos, difundimos una ficha, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿me explico? Y esas fichas se difunden a muchos ojos más y las iglesias están participando en ese sentido. Es una política pública. genial. Y tenemos políticas públicas con el tema de seguridad, tenemos con los temas de construcción de paz. Entonces, todas estas cosas ayudan. ¿A quiénes? Por ejemplo, estamos construyendo ahora, estamos junto con CIPINA Estatal, estamos construyendo el primer estudio que mida la discriminación religiosa en el estado de Quintana Roo. Wow. Y esto es, pues obviamente hay que sentarse a arrastrar el lápiz, estamos haciéndolo junto con una fundación que se llama World Vision, y si queremos generar más políticas públicas que prevengan o erradiquen la discriminación religiosa en Quintana Roo, pues tenemos que partir de fuentes fidedignas. Y algo que necesitamos saber es cómo se vive la discriminación religiosa en la niñez en el Mm, Estado. Y ahí son políticas públicas porque pues nos sentamos con quienes, con los líderes religiosos de diferentes religiones y les preguntamos, ahora, ¿no estamos violentando el Estado de Iglesia? ¿El principio? No, porque estamos haciendo juntos, construyendo una política para erradicar ¿qué? La discriminación religiosa. Y todo esto que estamos haciendo es porque nuestra gobernadora nos ha instruido y ella el año pasado firmó un acuerdo que hasta ahorita que yo sepa es el único acuerdo a nivel nacional sí, sí. que promociona la libertad religiosa, el respeto a la libertad religiosa y la tolerancia, y esto ha desencadenado eh, eh, una red municipal una red estatal de funcionarios municipales de asuntos religiosos, este estudio de discriminación, capacitación a funcionarios públicos, y ahora voy con este segundo punto. ¿Por qué capacitación a funcionarios públicos? Porque muchos funcionarios públicos malentienden qué es Estado laico.
Mm, Ahora este es el segundo principio. claro, Y no saben cómo transitar. Hay quienes sí se exceden, ¿eh? Y desde su cosmovisión religiosa entran a puestos de gobierno y hacen una labor muy religiosa desde su puesto de gobierno. Eso ya violenta el Estado, el principio de separación Estado-Iglesia. totalmente. Pero, pero el Estado laico es diferente. Te lo explico de esta forma. Existen entre varios cuatro tipos de Estado en materia religiosa. El primer Estado es el Estado teocrático. ¿Qué es el Estado teocrático? Cuando el máximo líder de una nación también a su vez es el máximo líder religioso. Tenemos recientemente el fallecimiento del Papa Francisco. Él cumplía justo Ujú, esta dualidad. Era el máximo líder de su nación, pero el jefe de Estado, pero también era el máximo líder de la Iglesia Católica. Pero así es. lo mismo lo ves en el Reino Unido cuando estaba la reina Isabel y el rey Carlos, me explico, y lo mismo lo ves pues en otros lados, ¿no? Ahora, ese es el país teocrático, Estado teocrático. El Estado confesional es cuando desde tus normas jurídicas de la nación estableciste la religión. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país cristiano, protestante, un presidente va a juramentar bajo qué? La Pone vi- bajo la Biblia, pone su mano encima de la Biblia y dice protesto, hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Pues porque el país desde su orden jurídico pues tiene una religión, pero puedes irte a países donde su bagaje jurídico es católico también. Y Ujú, entonces es un estado confesional. Luego tienes los estados antirreligiosos ujú. o estados ateos, donde esos estados no garantizan los derechos y hay constantes persecuciones para todos, cristianos, evangélicos, mormones, católicos, de todo. O Ok. sea, todo lo que huele a religión van contra ellos si no es la religión local de ahí de donde viven, ¿no? Las ancestrales o las culturales, ¿no? La que el gobierno desea establecer, ¿no? Claro, es correcto. Ahora, ¿cuál es el Estado laico? El Estado laico no es un Estado antirreligioso que algunos funcionarios han cometido actos de discriminación a nombre del Estado laico pensando que el Estado laico es antirreligioso, Mm, cuando el Estado laico es un Estado neutro que el gobierno no privilegia la relación con una en particular, sino que garantiza los mismos derechos para todos. mm. ¿Me explico? Sí, No claro, privilegio a alguien, pero le garantizo los derechos para todos, para todas las religiones, para todas las creencias, pero yo no adopto ninguno. mm, Entonces, mantenerme neutro y todavía, aparte de mantenerme neutro, garantizar los derechos para todos, eso es el Estado laico. Entonces, ¿quién pensaba que el Estado laico es Estado antirreligioso? Que por el Estado laico no se puede hacer esto porque es religioso. ¿Quién dijo? ¿Me explicó? Al claro, contrario, hay que buscar a veces el como sí. Entonces, ¿cómo puedes violentar el Estado laico? Cuando haces cosas para una sola religión, ahí ya lo violentaste. claro. Hay un autor, Privilegias a alguien en particular por su religión. es correcto, hay un autor que escribió el fascículo 13 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se llama Alonso Lara Bravo, y él ahí menciona estos tipos de estados en materia religiosa, pero me llama mucho la atención porque manejan una visión de estado laico positivo y estado laico pasivo. Fíjate, un estado laico pasivo es cuando no hay nada para nadie. Soy neutro porque no hay nada para nadie, ¿no? Entonces ahí garantizo la neutralidad porque pues no No hay hicimos ayuda nada para con probar. nadie y está parejo, ¿no? Pero cuando lo haces de forma positiva, buscas el cómo sí poderlo hacer. Acabamos de hacer un ejemplo de estado laico el sábado pasado que se impulsó, el Consejo Interreligioso en Quintana Roo impulsó algo que se llama el Día Estatal del Servicio. Ok. Porque dicen, el católico dice, pues nosotros servimos a la comunidad. El cristiano evangélico, protestante, pentecostés, pentecostal, bautista, dicen, pues nosotros también servimos. Ajá. Me explico, ayudamos a la gente, ayudamos al prójimo. El musulmán también te dice lo mismo, nosotros Claro. también servimos. El mormón también te dice lo mismo, nosotros también servimos. ¿Qué tenían en común ellos? Servicio. Bueno, Servicio, es correcto. Ahora, no se ponen de acuerdo, obviamente, porque ya sería ecumenismo, y eso es otra cosa, pero tenían un punto en común. ¿Cuál?
todos de entrada quieren que se proteja la libertad religiosa. Es un punto en común, ¿ya? Y el segundo punto en común es que también estaban, pues decir, vamos, nosotros servimos. Entonces ellos impulsaron, invitan a la gobernadora a un evento y se lanzó algo que se llama el Día Estatal de Servicio. Wow. La gobernadora encabeza esos trabajos en conjunto con las comunidades religiosas y ves curiosamente a los padres con sotana barriendo, a las mujeres musulmanas con su turbante limpiando, ves a los pastores cristianos, bueno, estaban los grupos de los legendarios, los que están de Ah, naranja, sí, sí, estaban sí, sí. también talacheándole. ¿Me explico? Ves a los mormones igual, los jóvenes limpiando. Entonces, ahí llegó la participación de gobierno, un evento que encabezó la gobernadora, en plena luz de que es un evento 100% laico porque no se privilegia una sola religión. Perfecto, sí, ¿Sí me claro. explico? Entonces, sí hay que buscar el cómo sí, hay que garantizar el cómo sí, y los que somos funcionarios públicos estamos obligados a caminar bajo este principio. Ahora voy a cerrar lo que platicábamos hace rato sobre el tema de discriminación con un caso que tiene que ver con Estado laico. ¿Qué pasa si, fíjate, un niño que hace uso de su libertad religiosa y que ese niño en la escuela le dice, maestro, ¿puedo hacer una oración antes de iniciar la clase? En la escuela pública. Muy buen ejemplo, muy buen Muy buen ejemplo. ejemplo. ¿Qué puede pasar ahí? Fíjate, si un niño dijera, maestro, ¿puedo hacer una oración? La pregunta es, ¿el niño tiene derecho a hacerlo, sí o no? Es su libertad religiosa. Es su libertad religiosa. Ahora, pero vamos al caso contrario. ¿Qué pasa si el maestro es el que dice, niños, vamos a iniciar la clase haciendo una oración? Mm, Dice, alguien puede decir, es la libertad religiosa del maestro, pero ahí te voy a decir, no. Aunque él tiene libertad religiosa, yo tengo, en el caso de la función pública, yo tengo una libertad religiosa, pero tanto el maestro como tu servidor estamos sujetos al principio del Estado laico, de mantenerlo. por su posición. Claro, porque somos servidores públicos. Claro, claro. Entonces, ahí estamos, si no se preserva, de esa forma, el maestro estaría imponiendo su religión. Ujú, ujú. ¿Me explico? Entonces ya no estaría manteniendo el Estado neutro, que garantiza el Estado laico, ya estaría privilegiando una religión, ¿cuál? La que el maestro cree. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, el niño que no está sujeto a esta obligación, él sí tiene toda la libertad, porque además la escuela es un espacio público. Sí, ¿Me claro. explico? O sea, si el niño también te dice, oye, voy a orar las 6 horas que tengo de clases, no, pues oye, también, o sea, Ahí ya, ya se claro, sí, excedió. claro, pero hay religiones que oran 5 veces al día Ujú, y que tienen que, orar o rezar específicamente en ese horario y piensa que si esos niños de esas religiones están en esas escuelas, ¿no pudieran hacerlo? ujú. Que No, son, que son rezos de con 1 minuto, libertad. 2 minutos, me explico, tiene su libertad religiosa, por supuesto, pero el maestro tiene que cuidar mucho no violentar el Estado laico. Si el Wow. maestro ahí en ese sentido tuviera o que es practicante de una religión similar al ejemplo que estoy poniendo del niño, él tendría que buscar espacios más en privado para que por su posición no violente el principio del Estado laico. Claro, claro, claro. Es por eso que ministerios como, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente ministerios como J con D, que son ministerios que están trabajando internamente en las universidades, preparatorias, y que precisamente hacen eso, ¿no? Reúnen a los universitarios, a los alumnos, para hacer grupos de estudio, oración. No, no están atentando contra nada, porque en realidad lo que están haciendo es ejercer su libertad religiosa. Claro, dentro de un espacio público. Exactamente. Y siempre que también lo hagan dentro del ámbito del respeto, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Claro, porque si me llevo una bocina, me explico, y empiezo, y estoy dentro del espacio público, pues obviamente hay niños, hay salones, o sea, ahí es donde uno entra con la prudencia en el uso de ejercicio de su derecho y también cuidar, pues, el otro derecho que están los niños con el derecho a la educación en ese momento. ¿Me explico? Sí, O sea, claro. el uso de nuestro derecho no nos tiene que invisibilizar el derecho y el respeto que tengo sobre el derecho de un tercero.
Mi derecho termina hasta que estoy invadiendo o atacando los derechos del otro. Claro, y es que a veces nos apasionamos tanto que queremos así meterles así así por los ojos lo que nosotros creemos, ¿no? Pero yo siempre digo, y este comentario no lo hago como gobierno, lo hago meramente personal, como cristiano, y además no estamos en horario laboral. Fíjate, la libertad que Dios nos da en la Biblia es tan, pero tan amplio que no obliga a nadie a ser cristiano. Mm, Y te dice, mira, está el camino angosto y el camino ancho. Y dice, tú eliges. totalmente. Incluso cuando Moisés le estaba dando ya sus últimas palabras finales al pueblo de Israel en Deuteronomio, le dice, les he enseñado, ya conocen la vida y la muerte. Y les dice, escoge pues el camino de la vida o la vida. ¿Me explico? Cuando dice escoge, le está dando, le está diciendo al pueblo de Israel, escoja, no les está imponiendo. ¿Es su libertad? Es su libertad. Entonces, es algo que tenemos que entender en las libertades que Dios nos ha dado. Dios ama la libertad. Wow, Dios ama y tenemos parámetros de la Biblia para entender la libertad, la importancia de la libertad, la importancia de que la otra persona tiene un proceso, ¿me explico? De que, pero también yo tengo mi proceso de manifestarlo en el más absoluto y amplio de los respetos, manifestar mi fe a otra persona, que también es parte de mi testimonio con la otra persona. totalmente. Wow. Pedro, sin duda, yo sé que muchos todavía están ahí conectados, nos han estado mandando muchos mensajes. A varios les ha volado la cabeza todo esto que se está comentando. Y yo creo que este solamente va a ser uno de varios lives que vamos a tener, porque sin duda es un tema que es fundamental y necesario. Y más para aquellos que somos pastores o ministros de culto entender, conocer y saber aplicar. Ahora, entre las muchas ocupaciones que tú tienes, te diste a la tarea de escribir un pequeño libro que se llama Padecer por causa de la fe o perecer por falta de conocimiento. Y aquí anda, mira, aquí lo traigo. Ese mero. Es un libro que obviamente es un libro muy práctico, yo ya lo leí y de hecho es un libro que cuando trato este tipo de temas recomiendo porque es muy práctico, el cual, bueno, pues te habla precisamente de casos como, como los que tú nos planteaste ahorita. Pero bueno, sabemos que obviamente, pues, algunos van a querer saber dónde conseguir este libro, así que a modo de irnos despidiendo, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde podemos seguir, pues, seguirte en redes sociales, saber más de lo que estás haciendo y que nos sigas ayudando y nutriendo y alimentando en este tema de la libertad religiosa? Muchas gracias por la promoción, amigo, y por todo. Pues estamos en redes sociales como Pedro Quijada Oficial. Así aparece, sobre todo en Instagram. En Instagram estoy un poco más de tiempo, aunque está en los Facebook, hay uno que es personal y el otro es donde solamente comparto cosas del tema de trabajo, pero en Instagram ahí estoy a veces recibiendo mensajes, estamos escribiendo, resolviendo dudas, ahí compartimos algunas cosas de vez en cuando y, y obviamente pues también lo que hacemos en el día a día en la parte de gobierno, pero por ahí me pueden contactar para si quieren un libro, nos ponemos de acuerdo. Y pues bueno, hay algunos libros en algunos puntos claves del país donde pues pueden acercarles un poquito más, ¿no? Pero también viene ya la segunda edición del libro, ¿no? Les amplío un poquito. En la primera edición, que ya prácticamente también se está acabando, son 70 conceptos y preguntas que tienen que ver con la libertad religiosa. ¿Por qué se llama padecer por causa de la fe o perecer por falta de conocimiento? Muy sencillo, porque pensemos, yo siempre ubico y de hecho comienzo el libro en esta parte. Un cristiano que esté en un país antirreligioso, si va por la calle con un cerro de Biblias en la calle, pues si es antirreligioso y les prohíben toda manifestación del tema religioso, pues obviamente lo van a arrestar y va a ir unas horas a la cárcel. Podemos decir que ese cristiano sí está padeciendo por causa de su fe. Ujú. Pero en México, por ejemplo, que un país que tiene, la Constitución reconoce la libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de las convicciones éticas, libertad de expresión religiosa, de asociación, de culto público, derecho de los padres a educar a sus hijos, etcétera, etcétera.
si tenemos tantas libertades, aquí el cristiano que se siente discriminado no está padeciendo por causa de la fe, porque las leyes protegen su libertad religiosa y su forma de vivir dignamente su religión. Entonces, si aquí padecen discriminación, no está padeciendo por causa de su fe, está pereciendo por falta de conocimiento, de conocer qué, sus derechos. Mm. Y pues obviamente son 70 conceptos de preguntas y conceptos acerca de la libertad religiosa, preguntas muy básicas, respuestas muy concretas, muy básicas. Y en la segunda edición ya viene ampliado, viene una segunda revisión, por decir así, o la primera revisión. Y en esa revisión vienen conceptos ya un poco más académicos, ya más amplio. Quien tiene y llame el derecho le va a encantar. ¿Me Mm. explico? Quien no le guste tanto la lectura y que quiera algo más práctico, así la primera edición está súper, pero quien quiera profundizar más del tema, la segunda edición le va a caer perfecto, ¿no? Entonces ahí se los dejo. Perfecto, querido amigo. Pues sin duda, qué buen tiempo, qué buena plática. Como te dije, esto creo que va a ser la primera de varias que vamos a tener porque sin duda es un tema fundamental y necesario para estos tiempos. Y bueno, pues para toda la gente que se estuvo conectando, aquí Samuel Bautista, el pastor Eric Liébano, el pastor Saludos, Yub, el saludos. pastor Daniel Castillo, también estuvo por aquí. ¿Quién más? La pastora Leti de Aguiñaga. Bueno, hubo varios que estuvieron aquí participando y conectándose. El pastor Martín Martínez y otros más. Que sin duda, bueno, pues sin duda se están yendo con un buen número de información, un buen número de datos, pero también de cosas que son necesarias aplicar en nuestra libertad religiosa. Así que, querido amigo, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio que me abriste en tu agenda y para toda la audiencia que nos está viendo y que todavía sigue conectada, recuerden, pueden sumarse y pueden seguir viendo este tipo de lives, este tipo de pláticas que estamos teniendo desde pues la página de Batalla Cultural desde el Frente Familiar o bien desde YouTube también los videos que hemos estado teniendo también están ahí desde la página oficial en YouTube de Jorge Aguiñaga Oficial. Ahí tenemos todo el material, también desde el canal de YouTube de IDM Territorio Metropolitano, también va a estar esta plática, este live. Así que si usted quiere seguir viendo y repitiendo ahí, posiblemente hay algo que le gustó, pero que necesita asimilarlo un poquito más y repetirlo. Bueno, ahí va a poder ver la repetición de toda esta plática que tuvimos esta noche. Por mi parte ha sido todo. Agradezco el tiempo. Gracias nuevamente, querido amigo Pedro. Gracias a nuestro amigo Isaac, que está desde telón, ahí moviendo y controlando todo. Y bueno, pues Gracias, este ha amigo Isaac. sido un programa más de Batalla Cultural desde el Frente Familiar. Gracias por todo. Que pasen buena noche y nos vemos en la próxima.